Saludos cordiales, estimado Magíster Fernández. Mi nombre es María Fernanda Zambrano. Realizaré la introducción sobre el tema escogido, la discriminación y la exclusión social. Este es un tema muy agravante en nuestra sociedad, ya que perpetúa no solamente a condiciones de vulnerabilidad, sino también de pobreza. En el siguiente video podemos analizar la estructura de nuestro árbol de problemas, en la cual identificamos sus causas y efectos más, se puede decir, más críticos. También podemos identificar las variables y así también la identificación de la problematización del mismo. Saludos cordiales, magíster compañeras. Soy la estudiante Fernanda Lilibet Fajardo Moreira. Hoy quiero hablarles sobre un problema que aunque no siempre se ve, sigue presente en nuestro país, la discriminación y la exclusión social. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas son tratadas de manera injusta solo por ser diferentes, diferentes por su color de piel, por tener alguna discapacidad, por ser de otro país o por no tener muchos recursos económicos. Y eso no está bien. Cuando discriminamos a alguien le estamos quitando oportunidades muy importantes, como estudiar, tener trabajo digno, acceder a salud o simplemente ser tratados con respeto. Además, eso genera más problemas, la gente se siente excluida, se rompe la confianza entre nosotros y se crea división en la sociedad. En Ecuador esto afecta especialmente a ciertos grupos, por ejemplo nuestras comunidades indígenas, que muchas veces son vistas como perjuicios, también las personas afrodescendientes que siguen enfrentando racismo por migrantes que llegan buscando una vida mejor y en un lugar de recibir apoyo a veces reciben rechazo. Y las personas con discapacidad que también encuentran muchas barreras para moverse libremente o acceder a servicios básicos. Entonces, frente a esta realidad, ¿qué podemos hacer nosotros como jóvenes, como estudiantes y como ciudadanos? Hay tres cosas muy importantes que todos podemos hacer. Primero, informarnos y pensar antes de actuar. Muchas veces discriminamos sin darnos cuenta, hacemos comentarios o actitudes que hemos aprendido sin cuestionarlas. Segundo, no quedarnos calladas si vemos una situación injusta. Tenemos que decir algo, el silencio también puede hacer daño. Y tercero, practicar el respeto y la empatía todos los días. Desde cómo hablamos con los demás hasta cómo tratamos a quienes son diferentes a nosotros. Porque al final la diversidad no es un problema, es una riqueza. Vivimos en un país con muchas culturas, idiomas y formas de ver la vida. Y eso debería unirnos, no separarnos. Construir un país más justo no se logra solo con leyes o discursos, se logra con acciones pequeñas todos los días, como saludar sin prejuicios y defendernos a alguien que es excluido o simplemente tratar bien a los demás. El cambio empieza con cada uno de nosotros y está en nuestras manos crear una sociedad donde todos podamos vivir con dignidad. Muchas gracias. Saludos cordiales, estimado magíster, compañeras. Mi nombre es Alexandra Huerta y hoy hablaré sobre un tema que nos involucra a todos, la discriminación, la inclusión y la exclusión social. Tres conceptos que revelan cómo la sociedad puede abrir o cerrar puertas, según los prejuicios, las oportunidades y las estructuras de poder. Según el sociólogo Pierre Bourdieu, explica que la desigualdad social no solo se mide por el dinero, sino por el acceso a la educación, la cultura y el reconocimiento. En ese contexto nace la discriminación, entendida como el trato desigual hacia alguien por prejuicios o estereotipos. Por ejemplo, cuando una persona con discapacidad es rechazada en un empleo sin que se valore su capacidad real o cuando alguien es juzgado por su apariencia o su origen, ahí la desigualdad se vuelve visible y dolorosa. Pero también existe una forma silenciosa de injusticia, la exclusión social. Se da cuando ciertos grupos quedan fuera de la participación plena en la vida social, económica o política. Pensemos en jóvenes de comunidades rurales que no pueden acceder a Internet ni a educación superior. No se les dice no puedes, pero el sistema los deja fuera. Esa es la exclusión que margina y limita sueños. Ante esto, el trabajo social y la psicología cumplen un papel esencial, promover la inclusión social, es decir, generar condiciones que garanticen la participación equitativa de todas las personas. Por ejemplo, políticas que aseguren escuelas inclusivas, empleos accesibles y espacios donde todas las voces sean escuchadas. Y como explica Henrik Tafel, desde la teoría de la identidad social, las personas construyen su autoestima a partir del grupo que pertenecen. Cuando se les discrimina o se les excluye, se daña también su sentido de identidad y de valor personal. Por eso, promover la inclusión no es un gesto de caridad, sino un acto de justicia social. Significa reconocer la diversidad, respetar las diferencias y construir un país donde nadie puede quedar atrás. Porque una sociedad verdaderamente humana no se mide por lo que logra un grupo,
privilegiado, sino por las oportunidades que ofrecen a todos. Saludos, Magíster. Mi nombre es Ligia Mauya y voy a hablarles sobre el problema social identificado sobre un gráfico o un mapa u organizador gráfico, que es el árbol de problemas. Cuando nosotros podemos identificar los problemas, sus causas y efectos, debemos identificarlos o plasmarlos de la siguiente manera. En el tronco identificamos o señalamos qué es el problema social, más y en las raíces se encuentran las causas principales. En nuestro análisis de la discriminación y exclusión social existen prejuicios, de estereotipos culturales, desigualdad socioeconómica. Hay una débil aplicación de las políticas de inclusión y de discriminación estructural. Para entrar en ejemplo, decimos prejuicios de estereotipos culturales. Esto es como la falta de educación en los valores, no hay respeto por las personas afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, de la manera como se las excluye. Otras subcausas es la falta de la influencia de los medios de comunicación, que refuerzan aquellos estigmas. Hoy por hoy tenemos una herramienta tan importante como lo es el Internet, en las cuales podemos socializar e identificar estos problemas y hacer una concientización. Además, la escasa oportunidad laboral es otro problema, otra subcausa que se puede identificar dentro de las causas que generan efectos negativos dentro de los grupos vulnerables, como lo son personas con discapacidad, personas de las comunidades LGBTI y personas de la tercera edad, ya que hasta cierta edad le dan trabajo, ya que si pasan de los 35 años, 37 a 40, ya se hace imposible conseguir un trabajo. También de la débil política de la inclusión. Aunque existen, no todo el mundo cumple con las leyes, y eso hace que exista una escasez de los programas institucionales, haciendo sensibilización, creando proyectos de esta manera. También existen estas prácticas excluyentes de instituciones públicas y privadas, porque no solamente a nivel social que existen esta discriminación, y más aún con grupos vulnerables, por ejemplo, los habitantes de la calle, otra baja representación de las minorías en los espacios de poder. Por ejemplo, a las personas con discapacidad, a pesar que hace algunos años tuvimos un representante con discapacidad que fue el expresidente Lenín Moreno, existen pocas oportunidades y más se puede evidenciar en las vocales. Gente que representa políticamente no se ven personas con discapacidad. Entonces, hay parámetros y estereotipos que se deben establecer reformas para romper estos estigmas. Gracias. Saludos cordiales, soy Jessica Montero. De los efectos inmediatos, bueno, como ya aclaró mi compañera, sus causas y efectos dentro del árbol de problemas son inmediatos. Esto quiere decir que existe una limitación de acceso, por ejemplo, a la educación, la salud. Asimismo, una persona que tiene discapacidad vive condenada a tener exclusión en la educación porque no existe un pénsul académico adecuado y no todas las escuelas permiten niños con discapacidades. Un ejemplo en el aumento de la pobreza, de la marginación social, que existe en varios parámetros sobre los grupos sociales, existe más pobreza cuando existe una exclusión social por la falta de preparación académica de personas con discapacidad, porque no generan ingresos para sus familias. La condición de vida se hace aún más difícil. La fragmentación que existe dentro del tejido social y los conflictos comunitarios es de exclusión principalmente de los grupos vulnerables, como ya mencioné anteriormente. Personas con condición de calle a consecuencia de haber tenido otros problemas sociales como la drogadicción, el alcohol. La fragmentación del tejido social radica también en el poco interés de las planificaciones internas estatales. En el tema de investigación y variables, la variable independiente, que es la causa de perjuicios socioculturales, arraiga mucho en la cultura y también en la dependencia económica. La variable dependiente es el efecto de exclusión social y de grupos vulnerables, personas en condición de calles como madres solteras, personas analfabetas, LGBTI, tercera edad. De la delimitación del tema. En teórica, la investigación se fundamenta en teorías sociológicas que abordan la desigualdad y la exclusión social con un enfoque en el contexto ecuatoriano. Delimitación geográfica. La investigación se llevó a cabo en el Cantón Milagro con los grupos vulnerables en la región. Delimitación poblacional. El estudio se centró en los siguientes grupos: las personas indígenas, migrantes, personas de LGBTI, personas con discapacidad. Delimitación temporal se desarrolla durante el periodo 2024-2025. Gracias. Para dar término y conclusión a nuestra presentación, como grupo hemos llegado a un pensamiento crítico y analítico. La discriminación y exclusión social están muy lejos de terminarse. Los grupos vulnerables son los más afectados en la discriminación, como las personas de la tercera edad, personas con discapacidades, personas con vulnerabilidades en aspectos socioeconómicos, culturales, como los afrodescendientes, indígenas.
Y las personas de la comunidad LGBTIQ+, también. Nuestra sociedad está llena de paradigmas y de perjuicios eh, que juzgan, condenan y vulneran los derechos de las personas. Como persona con discapacidad he sentido la discriminación, el rechazo, la exclusión social, la falta de vinculación en la cual he sido denigrada, humillada y violentada. Puedo hablar por el grupo vulnerable de las personas con discapacidad. Cada día tenemos que enfrentar adversidades y caminos muy difíciles porque luchamos por la igualdad, por la equidad, por la inclusión. A pesar que nosotros contamos con una ley orgánica de discapacidades, la sociedad mismo vulnera nuestros derechos. Otros grupos vulnerables como las personas en condición de calle, personas de la problemática de la drogadicción y el alcoholismo también se ven vulnerados. Es por ello que también se necesita una participación en el ámbito político, público, en la creación y la reformación de leyes en las cuales se tome en cuenta y se priorice con la seriedad que necesita la salud mental. Para finalizar, concluimos que el árbol de problemas es una herramienta esencial para poder identificar las causas, efectos, las variables y las delimitaciones geográficas, poblacional y temporal. Por último, consideramos al ser un grupo consciente de la sociedad en la que vivimos, tenemos un pensamiento analítico de que debemos hacer un cambio.